Bueno, les cuento qué preparé para hoy. Es un texto que hemos visto algunas veces en el taller, pero que me parecía importante releer ahora, como vieron que muchas veces, como conservamos esta idea de progreso, queremos leer una cosa y después otra, y después otra, y después otra. Y a veces lo interesante está en el ejercicio de la relectura, de ver qué encontramos de nuevo en lo mismo, en el mismo texto. Eh, Además porque me parece que hay como corrientes de pensamiento que circulan socialmente y que nos llevan hacia ciertos sitios. Entonces volver a un texto que va a contracorriente a veces es necesario porque la inercia, si no, después nos lleva hacia otro lado. En este sentido es que, por este motivo es que pensé traer de nuevo el texto de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas. Voy a hacer como un panorama general y después la vinculación con el presente, ¿no?, del texto. Este texto Susan Sontag lo escribe después de que le diagnostican cáncer. Y es un texto que a mí me gusta mucho, que me interpela, que me parece un texto fuerte. No es muy común o muy usual ver un texto que habla tanto del cáncer. Es un texto sobre la tuberculosis y sobre el cáncer, principalmente. Tiene una segunda parte este libro que se llama El SIDA y sus metáforas, pero no traje eso para que pensemos hoy, sino la primera parte de la enfermedad y sus metáforas. ¿Qué va a proponer? ¿Cuál es la tesis de Susan Sontag en este texto? Que la enfermedad no es una metáfora, que la enfermedad no debe concebirse en términos metafóricos y que el modo más sano de estar enfermo es el que menos se preste al pensamiento metafórico. El modo más sano de estar enfermo es el que menos se preste al pensamiento metafórico. ¿Ella qué va a hacer? Va a ir rastreando en la literatura los modos en que se ha ido pensando, se ha ido concibiendo, se ha ido caracterizando la enfermedad de la tuberculosis y el cáncer. Y va a establecer ciertos paralelismos entre ambas. De la tuberculosis, ¿qué va a decir? Que la tuberculosis es una enfermedad del siglo XIX que en un primer momento no se encontró la cura, ¿no? Y ¿qué se decía de las personas con tuberculosis? Se decía que eran personas con un aumento de la euforia, que eran personas con mayor capacidad de seducción, que se la caracterizaba como una enfermedad elevada y estetizada. Tenía un matiz romántico la enfermedad, de distinción, de refinamiento, como de una sensibilidad superior, como si fuesen personas creativas. Todas estas características las encuentra Susan Sontag revisando la literatura de la época. Esto es lo que se piensa de esta enfermedad, la caracterología de las personas con esta enfermedad, las mitologías populares sobre esta enfermedad. Ocurre que después, en un momento, se encuentra que esta enfermedad se debía a una infección bacteriana y luego se descubre la cura. Entonces ahí las metáforas sobre esta enfermedad empiezan a ceder, empiezan a disminuir y empiezan a aumentar las metáforas del cáncer. O sea, toda esa semiosis, todas esas discursividades que aplicaban en un primer momento a la tuberculosis se van desplazando hacia el cáncer. ¿Qué se decía de la tuberculosis? Que era una enfermedad del exceso de la pasión. Pero también, y esto es lo que va viendo Susan Sontag y va comparando, también había quien la caracterizaba como una enfermedad debido a los estragos de la frustración. O sea que ella, en el rastreo de la literatura, va notando contradicciones en el discurso. Hay quienes hablan de esto, hay quienes hablan de esto otro, hay quienes se lo adjudican a un exceso de pasión, hay quienes se lo adjudican a un estrago de la frustración. ¿Para qué va haciendo esto Susan Sontag, estas comparaciones? Para mostrar
la falsedad de estas metáforas, la falsedad de estas atribuciones. Se hablaba de los estragos de la frustración y del exceso de pasión del tuberculoso. Por un lado se lo caracterizaba como alguien apasionado, pero también a veces se lo caracterizaba como alguien reprimido. Entonces Susan Sontag va notando las contradicciones a nivel del discurso. Y dice la autora que el poder del mito, de este mito sobre la personalidad del tuberculoso, solo se disipó cuando se halló el tratamiento adecuado. Bueno, acá tengo los nombres de las sustancias de la cura. Streptomicina en 1944 y isoniazida en 1952. Bueno, ahí comienza a disminuir el proceso de metaforización sobre la tuberculosis, porque ya se encontró la causa y se encontraron curas, y estas metáforas sobre la enfermedad empiezan a aumentar respecto del cáncer, pero también, dice la autora, en los trastornos mentales, en la locura. O sea, ¿qué se empieza a decir de la locura? Que implica una sensibilidad superior, se la romantiza, como entonces se romantizaba la tuberculosis, que la cuestión del viaje aparece, o sea, el viaje en múltiples sentidos. El tuberculoso, se le recomendaba al tuberculoso viajar, cambiar de hábitat, buscar lugares más cálidos a veces. Pero el viaje en el sentido de la enfermedad como viaje también. O sea, el tuberculoso vendría a ser una persona muy sensible, con una sensibilidad superior, con una distinción y un refinamiento que a este mundo le parece muy duro, muy arduo, y entonces se refugia en la enfermedad. Y eso luego se traslada a la enfermedad mental como viaje, y la romantización de la locura, ¿no? Como el loco como alguien con mayor creatividad, con una sensibilidad que el mundo lo invade y que quiebra, digamos, y por eso surge la enfermedad mental. Eso por un lado. Y por otro lado, otro tipo de metáforas se desplazan hacia el cáncer. ¿Qué se dice sobre el cáncer? Sobre el cáncer se va a decir que es una enfermedad vinculada a una vitalidad estropeada, a un deseo que ha menguado, que se ha disminuido, a una desexualización, a algo vergonzoso. No es estetizable, como la locura y como la tuberculosis. Ustedes, no sé si cuando les cuento esto se acuerdan o se les representan películas, pero yo sí me acuerdo, no puedo decir alguna en puntual, pero sí me acuerdo de haber visto en la tele o en películas la figura de la persona en la cama tosiendo y toda una cuestión muy romántica alrededor de eso, muy de una persona sensible, muy del intelectual. No sé si ese tipo de representación o ese tipo de ese estereotipo lo recuerdan de alguna película. Sí, ¿sabes en cuál estaba pensando, Belén? También en el primer capítulo de Breaking Bad. Yo no he visto entero Breaking Bad, vi uno o dos capítulos, pero en el primer capítulo, ¿cómo muestran al protagonista? Como alguien fracasado, frustrado, y ahí le aparece el diagnóstico, ¿no? Como está también esta representación. Y lo del tuberculoso me hace acordar mucho a la estética Drácula, a la estética del vampiro. La palidez, ¿no? La belleza, la seducción, es muy la estética del vampiro. Esa estética es muy la del tuberculoso. Está vinculado a todo eso. No me acuerdo si hablaba lo del vampiro Susan Sontag en el libro. Lo repasé hoy, pero no encontré si en algún momento lo decía. Ya al final del libro va a tratar la cuestión de la metáfora bélica. Al principio, la primera parte trata sobre la enfermedad en relación a lo caracterológico, a las atribuciones de personalidad que se hacen a la persona que enferma. Y al final aparece más la cuestión de la metáfora punitivista,
y de la metáfora bélica. Bien, entonces decía tuberculosis, seducción, enfermedad elevada, estética, y cáncer no, estropea la vitalidad, desexualiza y no es estetizable. También se la vincula a la pasión. Si la tuberculosis era por exceso de pasión, esta va a ser por insuficiencia de pasión, por represión de un sentimiento, que al principio Susan Sontag sigue haciendo esta historización y dice, primero se la vincula a la represión de un sentimiento sexual, luego de sentimientos violentos. Ella lo que quiere mostrar todo el tiempo estas contradicciones y el carácter contingente de estas atribuciones, el carácter azaroso, caprichoso, que en un momento se dice una cosa y después se dice otra. ¿Por qué? Porque ella quiere destruir la metáfora de la enfermedad. Esa es su tesis. La enfermedad no es una metáfora, porque ella lo que va a proponer es que todas estas consideraciones lo que hacen es hacer más sufriente la enfermedad. Entonces, estas atribuciones sobre el cáncer es insuficiencia de la pasión, represión de sentimientos sexuales o luego violentos, inhibición, resignación. ¿Y qué dice la Sontag? Dice que las metáforas no caen sobre cualquier enfermedad, recaen sobre enfermedades que se empiezan a tornar misteriosas porque por su gravedad o por su falta de tratamientos o la ineficacia de tratamientos, ¿no? Eso pasó con la tuberculosis hasta que se encuentra la cura y ahí cesan las metáforas y luego empiezan a proliferar las metáforas en relación a el cáncer como enfermedad misteriosa, intratable, como enfermedad obscena, enfermedad sobre la cual gira un tabú. Por ejemplo, no decir la palabra cáncer, ¿no? O el peligro del contagio con el contacto, no tocar a la persona con cáncer, no decirle a la persona con cáncer que lo tiene. ¿Qué más va a decir? Va a ir trayendo otras enfermedades para ir haciendo la comparación. Y trae acá la sífilis. ¿Y qué dice de la sífilis? Que sobre la sífilis recaía un juicio sobre el enfermo de sífilis, pero era un juicio moral, no psicológico. ¿Qué se decía del sifilítico? ¿O qué se pensaba? Que era alguien que había recurrido a una transgresión sexual, ¿no? Que había ido a una prostituta, por ejemplo. Entonces el juicio sobre estas personas es un juicio moral, pero no psicológico. En cambio, sobre la tuberculosis y el cáncer, lo que aparece socialmente es un juicio más profundo, psicológico. Entonces, volviendo. Siguiendo con esta historización de los discursos sobre la enfermedad, va a mostrar la autora que en la antigüedad, ¿qué se pensaba de la enfermedad? Que tenía que ver con la ira divina o con un castigo. Y en la actualidad, estas enfermedades como la tuberculosis y el cáncer aparecen vinculadas a la idea de traición a sí mismo o a la idea de poner a prueba la entereza moral del enfermo, olvidando su dolor. O sea, el enfermo se ha traicionado a sí mismo y el enfermo tiene que redimirse, tiene que poner a prueba durante la enfermedad su entereza, y esto hace que se olvide, que se olvide el padecimiento, justamente. Y lo otro que aparece vinculado fuertemente a estas enfermedades es que mientras que en un momento se postula que ciertas características de personalidad están vinculadas a la enfermedad, pronto se da el paso a que la enfermedad es causada por el carácter. Se establece esa línea causal, lo que lleva a una moralización, a un punitivismo, a una individualización, a una responsabilización y a una despolitización, ¿no? Porque si la responsabilidad es del individuo que se ha traicionado a sí mismo, bueno, ¿qué hacemos con Monsanto, no? Monsanto
no pasa nada con Monsanto. Bueno, en relación a eso hay un libro que se llama El Mundo según Monsanto, que después hicieron un documental también, está muy bueno. Eh, el documental lo trabaja la misma autora del libro y muestra los estragos de Monsanto, ¿no? Y uno de ellos es el cáncer. Entonces, como todas estas tendencias psicologizantes son tendencias que llevan a la individualización y a la despolitización, porque si la autora plantea esta cuestión de la psicologización de enfermedades. Sin embargo, yo en mi pensamiento, en lo que leo, en el sistema de pensamientos que sostengo, pienso que el mundo va hacia una biologización por lo general, como que de todo se busca la causa biológica. ¿Vieron? El gen argentino, el gen egoísta, el gen de la creatividad, el gen de la inteligencia, el gen de la homosexualidad, el cerebro femenino. ¿Vieron? Como todos esos discursos son absolutamente biologicistas. Pero también acá la autora nos muestra que hay toda una serie de estrategias de psicologización, que me parece que el punto en común que tienen tanto la biologización como la psicologización es la individualización de los problemas, ya sea por causa psíquica o por causa biológica, pero siempre es en términos individuales, ¿no? Y si la enfermedad tiene una profunda causa psicológica, entonces la cura depende de la capacidad de amor propio del paciente. Se coloca la responsabilidad sobre la persona enferma. Bien, decíamos que se atribuyen diferentes características de personalidad a las enfermedades, al cáncer precisamente. Por un lado, se habla de personalidades vinculadas al fracaso, de la personalidad del perdedor. Por ejemplo, Napoleón, que tuvo cáncer, que decían vinculado a su derrota política y a sus ambiciones truncadas. Pero, por ejemplo, Freud, Wittgenstein, son personas que tuvieron cáncer. Y digamos que más que menos fueron personas exitosas. Entonces ahí ya se buscaba otra causa. Como siempre se encuentra una causa, un motivo, una explicación. Bueno, no es por personalidad de perdedor, sino que es por personas que reprimieron sus impulsos. Entonces siempre se termina encontrando una explicación psicologizante, psicológica, psicologicista, no sé cómo decirlo, pero es como, no se puede escapar de ello, porque si no es una, es otra, digamos, si no te agarra A, te agarra B. Y en la página 55 del libro, esperen que lo busco, hay una frase que quiero leerles porque me parece muy, muy genial sobre esto. La Sontag es al pedo, se leyó todo. Decía entonces que Susan Sontag escribe este párrafo que los quiero leer porque es genial y muestra la perspicacia de la señora. Dice así: hay toda una literatura y una creciente masa de investigaciones que apoyan la teoría de las causas emocionales del cáncer. No pasa semana sin que algún nuevo artículo anuncie a algún sector del gran público la existencia de un vínculo entre el cáncer y los sentimientos de dolor. Se citan investigaciones, casi siempre las mismas, que pretenden demostrar, por ejemplo, que 2/3 o 3/5 de algunos centenares de pacientes dicen estar deprimidos o insatisfechos de sus vidas y haber perdido, por muerte, repudio o separación, un padre, un amante, un cónyuge o un amigo íntimo. Pero es probable que la mayoría de las personas sin cáncer también invoque emociones depresivas y traumas del pasado. Es lo que se llama la condición humana. Perspicaz, lúcida, sublime, sarcástica, la Sontag. Claro, bueno, sí, probablemente las personas que hayan tenido cáncer hayan pasado por situaciones depresivas, de dolor, de pérdida, pero las que no tienen también, porque como dice la Sontag, es lo que se llama la condición humana. Me encantó esa parte, se la quería leer. Bien, continúo. Bueno, entonces en el libro lo que ella nos va mostrando
a través de múltiples citas, de múltiples textos y de múltiple literatura, obras literarias, es que las atribuciones y las metáforas señaladas como causa psíquica o como caracterología del cáncer va cambiando en sus contenidos de una época a otra, y esto un poco anula la veracidad de estas hipótesis. Muestra su carácter de moda. Por ejemplo, en el siglo XIX se decía que el canceroso había tenido una vida hiperactiva. En el siglo XX, al contrario, es una persona que nunca expresa su emocionalidad, ¿no? Un poco de esto queda en nosotros. O sea, yo ahora digo esto, cuento la explicación de Susan Sontag. Sin embargo, estas explicaciones igual vienen a nuestra mente, más o menos conscientemente, pero son atribuciones que se realizan socialmente, ¿no? Hace otra aclaración, una aclaración muy, muy interesante, y ya con esto termino esta primera parte de la cuestión caracterológica, y dice así: no hace falta aclarar que la hipótesis según la cual las afecciones influyen sobre las reacciones inmunológicas, pudiendo reducir la inmunidad a enfermedades, no demuestra ni tiene relación alguna con la opinión de que las emociones causan enfermedades, ni mucho menos con la creencia de que determinadas emociones causan determinadas enfermedades. O sea, claramente el estrés afecta al sistema inmune. Eso ella no lo está negando, no está diciendo que no a eso, pero para cualquier enfermedad. Ella lo que está diciendo es que una cosa es decir eso, es hipótesis, y otra cosa es pensar que tal carácter de personalidad produce tal enfermedad, ¿no? Hay un abismo entre una cosa y la otra. Hasta ahí la primera parte sobre la cuestión de la caracterización de los enfermos según caracteres, según su personalidad, según el carácter. Bueno, mi amor, escúchame una cosa, que me encanta que la gente haga catarsis televisiva o como sea, porque todo lo que entra tiene que salir. Porque te sabrás, amor mío, que lo que entra se intoxica y lo intoxica tu propia cabeza, y después eso donde termina en cánceres, en tumores. Por lo tanto, todo lo que uno se pueda desahogar está buenísimo. ¿Por qué te bancaste tanto tiempo? Sí, señora. Una situación que te habrá pasado, pasaste por enfermedades por bancarte cosas. Para alguien a quien se le murió el papá, el marido, el abuelo, es la muerte. Pero es la misma muerte que le hubiera arrebatado cualquier situación kármica. Estamos hablando de una pandemia a nivel de inconsciente colectivo. ¿Está muriendo el planeta? No. Están muriendo los que tienen que irse según hasta una decantación biológica lógica. Lo que sí vos deberías decir: ¿puedo no ser parte de esas 1000 del día de hoy, de mañana? Obvio. ¿Qué hago? Modifica el karma. Voy a pasar entonces a la segunda parte de la cuestión del punitivismo y de las metáforas bélicas. En esta, decíamos, la primera parte aborda la cuestión de lo caracterológico, y en esta segunda parte las concepciones bélicas, las metáforas bélicas, la terminología militar respecto de las enfermedades. ¿Qué va a decir acá la autora? Va a decir que en relación al cáncer se emplea un lenguaje, una serie de palabras como lucha, guerra, batalla, enemigo. Hoy murió el cantante de Jarabe de Palo, de cáncer, y también perdió la batalla, ¿no? Batalla. ¿Por qué batalla? ¿Cuál es la cuestión? Que por un lado, sobre la enfermedad se utilizan metáforas bélicas, pero por otro lado, sobre la política y sobre los temas bélicos se utilizan enfermedades como metáfora. Se utiliza el cáncer como metáfora. Por ejemplo, el comunismo es un cáncer, el peronismo es el cáncer del país. Y esto es lo que quería relacionar al tema de la pandemia, porque esto continúa hoy. Por ejemplo, el coronavirus es un enemigo invisible. ¿Qué carajo significa que el coronavirus es un enemigo invisible? También el presidente dijo
el comandante Ginés, para hacer referencia al ministro de Salud, ¿no? Comandante, un cargo militar, ¿no? El comandante Ginés, el enemigo invisible. O sea, igual el presidente no fue el primero en decirlo, porque la cuestión del enemigo invisible lo había dicho Macron antes. Son discursos que circulan, más allá de las individualidades, me parece, que tengan mayor o menor relevancia a la hora de decirlo, pero es una cuestión de circulación de discurso. Hitler, por ejemplo, en su ataque a los judíos utilizaba la sífilis. Decía que los judíos habían traído la sífilis. Siempre la sífilis se la propone como algo que viene de afuera, de otro país, ¿no? Las enfermedades siempre vienen de otro país. Hitler, la sífilis, el comunismo es el cáncer, el peronismo es el cáncer. Entonces acá hay una maniobra que es que por un lado se asocia el cáncer al tabú, a la muerte y a la perdición. Luego se proyecta esa metáfora en el plano social, comunismo igual cáncer. Y luego, entonces, está justificada cualquier terapia o cualquier medida para la curación social, para curar el cuerpo social de esa enfermedad. No importa lo terrible que sea la cura, es bienvenida. Si la enfermedad es terrible, todo vale, ¿no? Entonces, si el comunismo es un cáncer, se puede arrasar con la población de un país, con la cultura de un país, con los militantes políticos de un país, porque el comunismo es un cáncer a erradicar, entonces venga la AAA y todo lo que ya sabemos y vivimos en nuestro país, ¿no? En el autodenominado proceso de reorganización nacional, en la última dictadura. Entonces, lo que dice el autor es que decir que un fenómeno social es como un cáncer o como una enfermedad es incitar a la violencia. Porque, ¿qué está detrás de esa afirmación? Que cualquier medida para paliar esa enfermedad tan terrible es válida. Promueve el fatalismo y justifica medidas más duras, justifica medidas más autoritarias. Es por eso que en la política se habla en más de una ocasión con metáforas médicas, con metáforas de enfermedad. Así como con el cáncer se habla con metáforas bélicas, ¿no? Las defensas, el ataque, ¿no? El ataque químico con la quimio, la batalla, bueno, en fin, eso. Y lo que dice esta autora a mí desde el psicoanálisis me parece muy interesante plantearlo, pensarlo, relacionarlo a algo que dice Lacan en el Seminario 20, que es que el significante es la causa del goce. O sea, es por la presencia, por la existencia del significante que hay goce. No goce en términos de yo gozo, el individuo goza, no. El goce es el goce del otro, en Lacan. La versión que hay que leer del Seminario 20 es la de Rodríguez Ponte, no la de Miller. Entonces decía, el significante es causa del goce, el goce es goce del otro, y entonces el sujeto no goza de su enfermedad, sino que el lenguaje goza del cuerpo. Esto es un poquito más complejo, pero no es el sujeto quien goza de su enfermedad, sino los discursos que se reproducen, que circulan y que se perpetúan. Es el lenguaje el que goza. Es que todos estos discursos de la enfermedad como metáfora causan malestar en el sujeto, causan goce, pero ese goce viene del otro, viene el otro. En Lacan es el discurso, es el discurso del otro, son los significantes de la cultura. Entonces el sujeto no goza de su enfermedad, sino que el lenguaje goza del cuerpo. Esto que propone Lacan es muy distinto a la propuesta de Freud. De hecho, toda la propuesta freudiana está muy acorde y se le puede atribuir en parte la causación de muchos de estos discursos de
que el sujeto goza de su enfermedad y que el sujeto se tiene que hacer responsable de su enfermedad. O sea, todo esto que Susan Sontag está criticando, en el texto cita a Freud y cita a Wilhelm Reich como autores que llevaron a la proliferación de estos discursos sobre la enfermedad. Por ejemplo, ¿por qué viene todo esto? Porque en Freud está la idea de que hay ciertas enfermedades, como eran las parálisis, ¿sí? Que muchas veces no tenían etiología orgánica, sino que es una parálisis de otro orden, una parálisis histérica. Entonces eso decía, bueno, hay que tratarlo mediante la cura de la palabra, decía Freud. Pero de eso, a pensar que todas las enfermedades tienen causa psíquica, hay un abismo. Bueno, ese abismo se sorteó, se cruzó. Y Wilhelm Reich escribe libros sobre las causas psíquicas del cáncer. Bueno, entonces, para ver el lado positivo, constructivo de lo que he traído hoy. Porque me dijeron, Pablo, todo lo que vos decís es muy deprimente, salvo con ganas de suicidarme de lo que hablas. Entonces, vieron que hay una técnica que se llama la técnica de los 6 sombreros. Una cagada, pero bueno, el sombrero positivo, el sombrero de los datos. Bueno, ahora me voy a poner el sombrero positivo. ¿Qué es lo positivo de todo esto que hemos visto hoy? La importancia de estar atentos y atentas a las metáforas que circulan sobre la enfermedad, porque muchas veces pueden ser discursos que llevan a la culpabilización del paciente, y eso no hace bien a nadie, menos a alguien que está padeciendo, ¿no? Yo vinculo este texto de la Susan Sontag con Lacan, que no quiere decir que ella lo vincule al psicoanálisis, por el contrario, todo el tiempo su propuesta tiene que ver con una crítica a los postulados del psicoanálisis. Que sigamos con mucha atención porque no sabemos dónde está el enemigo. La palabra última la tendrá el comandante Ginés, que es el que manda en todo esto. Que vuelvo a repetirles, es una pelea difícil, seguimos peleando contra un enemigo invisible. O sea, no podemos salir a la calle si no tenemos un barbijo puesto. Entonces, a partir de hoy es sumamente importante que tu barbijo combine con tu ropa. ¿Por qué? Porque es necesario que lo adoptes como si fuera un nuevo accesorio para tu vida. No podés tener un solo barbijo. El barbijo tiene que estar impecable, el barbijo tiene que ser pulcro y tiene que combinar con tu ropa. Es importante que el barbijo combine. Estoy viendo mucho en la calle que andan con algo rayado y se mandan un barbijo de otro color o floreado. El barbijo tiene que combinar. ¿Qué cambió tu vida a partir de las enfermedades que se conocieron públicamente? Siempre digo que le agradezco mucho a la muerte. Me enseñó mucho el estar cerca de la muerte. Otra frase mía que también fue bastardeada cuando yo dije que le deseo a todo el mundo una enfermedad terminal. Yo sé que es delicada, yo sé, pero una cosa es decirle a la cámara, le deseo a todo el mundo una enfermedad terminal. Y otra cosa es decir, yo le deseo a todo el mundo, con el corazón, una enfermedad terminal. Ahora, vos sos ansioso, vos dijiste que sos ansioso. ¿Por qué lo dije? ¿Cómo? Porque pienso que la gente aprende mucho. No sé cuánta gente acá habrá estado cerca de una enfermedad terminal. Valorás mucho más el tiempo, las cosas, todo lo que te rodea, a vos mismo. Te das cuenta que las cosas son finitas, no infinitas. Uno siempre piensa que el ataque al corazón o el cáncer le va a agarrar al de al lado y no a uno, ¿no? Y es muy importante cómo te da una cachetada el universo, que se te reordena todo.